Hola amigos, nuevamente Dalisa Robles con Minuto a Minuto en ENC y esta vez me acompaña la doctora Viviana Martínez Bianchi, quien es la directora de Equidad de Salud de la Universidad de Duke y también la nueva consejera de los esfuerzos para proteger a la comunidad hispana latina del COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, encantada de poder estar aquí y de conversar contigo hoy. Igualmente, bueno, sabemos que hace ya varios meses hemos reportado el primer caso de COVID-19 tanto en el país como en el estado, pero aún así hay personas que desconocen qué es el coronavirus, así que me gustaría que explicaras qué es el coronavirus y cuáles son los síntomas. Bueno, el coronavirus, y en particular el coronavirus 19, es un virus de una familia. Coronavirus hay varios, pero el 19 en realidad se llama SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de coronavirus 19, que tiene ese nombre porque se diagnosticó en el año 2019. La enfermedad está producida por un virus que se llama coronavirus porque tiene en su forma como si fuera una coronita. Ok. Esa enfermedad de COVID-19, la enfermedad del coronavirus 19, es muy contagiosa, produce, empieza en la mayoría de la gente, pero no en todos, se transmite fácilmente, se transmite muy fácilmente de persona a persona y cuando produce síntomas, porque tenemos mucha gente que va sin síntomas acarreando el virus, pero si produce el síntoma, puede tener desde fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, náusea, mucho dolor muscular. Mucha gente en este momento me dice, siento como que tuviera la gripe, ¿no? Entonces, comienza con muchos síntomas parecidos de la gripe. El problema es que si avanza y se pone más grave, provoca un daño respiratorio mucho mayor y un daño de hipercoagulación, en donde las personas empiezan no solo a tener daño en los pulmones, pero también empiezan a tener problemas de la coagulación, entonces empiezan a tener también strokes, embolias y problemas cardíacos, que se puede hacer muy severo. Y el problema mayor que tenemos con este virus del coronavirus es que no tenemos suficiente, no hay gente que ya tenga la inmunidad. Es decir, cuando tenemos una enfermedad o cuando nos exponemos a una enfermedad, solemos formar anticuerpos que nos van a ayudar a pelearnos contra esa enfermedad. Como esto es un virus, este SARS-CoV-2 es un virus nuevo, no hay gente en la comunidad que ya haya desarrollado anticuerpos y que pueda entonces defenderse de la enfermedad. Como no hay una vacuna tampoco, no podemos lograr que por medio de una vacuna en este momento se pueda hacer esa forma de anticuerpos y entonces se está transmitiendo de manera muy, muy severa de persona a persona. Por eso el hecho de utilizar la mascarilla, la importancia de usar una máscara que cubra la nariz y la boca para evitar el contagio tan severo que estamos viendo. Claro. Ahora bien, si alguien tiene los síntomas del coronavirus, además de pues, ponerse la mascarilla, ¿qué otras cosas pueden hacer para proteger a los demás? Bueno, la mascarilla es sobre todo lo más importante, pero además dentro de la casa tratar de aislarse. Si estaba compartiendo el cuarto con su esposa, aislarlo a esa persona, quizás dar un cuarto separado en la casa en lo posible. Y otra cosa que se está viendo es que si va al baño, sería bueno que una vez de utilizar el inodoro, sobre todo las personas que tienen síntomas de diarrea, ¿verdad? Que tiene, porque hay quienes al cuales el virus le da diarrea y afecto estomacal, entonces tapar el inodoro y luego hacer el flush, ¿verdad? Para evitar que se vaporice y que la próxima persona que llega potencialmente se encuentre con esa cantidad de bacterias flotando en el aire. Eso por un lado. Y otras cosas en la casa, también, si la persona está en su habitación, que coma, va a tener que comer solo, estar solito, pero que los demás estén
guardando esa distancia, ¿verdad? Si tenemos una casa en un monoambiente, por ejemplo, tratar de estar separado, utilizar, mantener las, las cubrebocas para todos los miembros de la familia y mantener los 6 pies de distancia. Una forma de pensar cuántos son 6 pies, mi brazo y el tuyo, uno al otro. Ok. Entre eso estamos hablando. Si te estoy alcanzando la mano, ya estoy muy cerca. Un poquitito más, ya estamos hablando de 6 pies de distancia, del brazo largo de una persona adulta, ¿no? Claro. Bueno, y también hay muchas personas que son víctimas de la desinformación. Y es bien importante destacar que para estar informados es vital seguir las páginas del CDC o del Departamento de Salud, porque es importante seguir las guías, por ejemplo, del CDC o del Departamento de Salud de X o Y estado. Mira, yo creo que lo más importante es que uno tiene que buscar información correcta. Si uno encuentra la información a través de un amigo que le está mandando un video que no está hecho por una persona idónea, tenemos, además de la pandemia del COVID, una pandemia de desinformación. ¿Okay? Es una pandemia en donde gente que tiene, yo no sé qué tipo de intereses tienen, si es porque creen que esto es una mentira, o porque no han visto, no han conocido a las personas que están muriendo, o porque no se han visto afectadas por esto, están creyendo que esto es algo maquiavélico hecho, realizado por el gobierno, cuando en realidad esto es una enfermedad muy seria que se está transmitiendo de forma rápida de persona a persona. Correcto. Por suerte, no todos los que reciben la transmisión se enferman. Pero si estuviéramos con que, imagínate, si estuviéramos con que todos los que se enferman terminaban hospitalizados, estaríamos con una crisis mucho más terrible de la que tenemos. Ya es una crisis, porque uno de los problemas que tenemos es que quien se enferme, no sabemos quién es el que se va a enfermar de manera severa. Es decir, hay gente que sí, en general, se van a enfermar más severamente. Las personas ancianas, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas Claro, otras cardíacos. condiciones médicas. Cuando tienen ya otras condiciones médicas o condiciones clínicas, si a esa persona encima le viene el coronavirus, la La afecta más todavía. sí, lo afecta mucho más y más todavía y suelen ser los casos que frecuentemente ingresan en terapia intensiva. Pero además tenemos personas jóvenes y niños que están ingresando también al hospital. Y cuando se ingresa al hospital se está hablando de una enfermedad severa, porque, como decíamos antes, la mayoría de la gente la pasa en la casa, como también nos pasa con la influenza, la mayoría de la gente Claro. la pasa en la casa. Con la influenza también la gente suele morir si tiene enfermedades coexistentes o suele enfermarse de manera más severa. Pero con este problema, como tenemos mucho mayor cantidad de gente que se está diagnosticando, que se está enfermando, estamos viendo que en 3 meses ya tenemos mayor cantidad de casos que los que tuvimos con la influenza de que llegaron al hospital. Entonces, eso es lo que es importante en este caso, ¿verdad? Otro problema que estoy viendo de manera frecuente es que la gente de la comunidad latina que está ingresando a terapia intensiva muchas veces tenía diabetes y no lo sabía. Están ingresando sin haber nunca estado en contacto con un médico. Nunca tuvieron un examen de laboratorio para saber si tenía el azúcar alto. Entonces, otra de las cosas que tenemos que acordarnos es que es hacernos nuestros chequeos, es ingresar a el sistema de salud para saber cómo estamos, básicamente. Ahora, no quiere decir con esto que si no tenemos diabetes no nos podamos llegar a enfermar con severidad. De hecho, tenemos gente que sí se enferma severamente Claro. sin haberla tenido. Pero es una parte informante. Es una parte importante el hecho de saber si ya se tiene diabetes, mantener el control lo mejor posible del azúcar, es decir, tenemos que tener el cuerpo
lo mejor adaptado para que si recibimos el coronavirus podamos pelearnos contra él, ¿verdad? Exacto. Y lo que hemos notado también es que el coronavirus no discrimina en el sentido de que si estás completamente bien de salud, te puede dar igualmente que una persona de alto riesgo que, como bien mencionaste, tiene condiciones previas. Así que es bien importante hacerse los chequeos médicos. Si tienes algún síntoma, aunque sea leve, ir al doctor y verificarte. Sí, el asunto con el coronavirus, que en realidad en muchos casos le van a decir, si los síntomas son leves, que se quede en su casa y que se aísle en su casa y que proteja al resto de la comunidad, porque en realidad la persona con síntomas leves no necesita admisión hospitalaria. Claro, ok. Sí tiene que estar en su casa, tomar mucho líquido, tomar acetaminofeno para la fiebre, algunos de los jarabes para la tos para ayudar a que la tos no sea tan severa, Claro. pero la mayoría de las personas lo van a poder pasar en la casa. Ponte que te has contagiado con el coronavirus, empiezas a tener los síntomas, empiezas a tener fiebre, dolor de garganta, chuchos de frío, empiezas a toser, muchas veces una tos irritante y a veces se pone muy constante, bastante más severa, Claro. más frecuente, pero muchas veces ahí queda. Cuando Lo que creo que es tremendamente importante es que la gente sepa que cuando se pasa de esa tos y empieza a sentirse una falta de aire, una sensación de presión en el pecho, o de repente se dan cuenta de que están yendo al baño y apenas lo pueden hacer, que se están cayendo o que están tan faltos de aire que no pueden llegar, o la familia o usted mismo nota que se le ponen los labios azules o tremendamente pálido, ahí ya no se puede esperar en casa. Y eso nos está hablando de que el cuerpo está sufriendo y que se necesita oxígeno. Y los doctores que están trabajando en la terapia intensiva, mi trabajo es todo comunitario, ambulatorio, ¿verdad? Los doctores que están dentro del hospital trabajando en terapia intensiva nos están pidiendo que hagamos una campaña de información a la comunidad, porque están viendo que la gente latina está llegando al hospital demasiado tarde. ¿Con esto qué quiero decir? Si uno está con falta de oxígeno por demasiado tiempo, el corazón suele tener infartos, el cerebro puede tener strokes, puede tener la falta de oxígeno le daña el cerebro, la falta de oxígeno daña los riñones. Esa falta de oxígeno desencadena, cuando esa falta de oxígeno es de mucho tiempo, empieza a desencadenar una falla de todos los órganos del cuerpo y es mucho más difícil una vez que ha ingresado al hospital que se le pueda salvar la vida. Y esos son los casos que sí entran como a lo que la gente tiene miedo. Yo hablo con pacientes y me dicen, no me animo a ir porque me van a entubar enseguida. No, si va ahora, cuando todavía usted está pudiendo hablar conmigo, está con tos y se siente débil, pero está pudiendo hablar conmigo, no lo van a tener que entubar enseguida. Claro. Le van a poner oxígeno y puede ser que usted pase los días que necesite con oxígeno sin necesidad de que se lo entube. Eso es lo que es importante de saber para no esperar tanto tiempo. Hemos tenido gente que murió directamente en su trabajo, que cuando llegaron los paramédicos ya se habían desplomado. Hemos tenido gente que llegó demasiado enferma al hospital. Entonces estamos tratando de evitar que eso sea así. Ahora, si escuchaste la llamada de hoy, hubo quienes preguntaron qué está pasando, que en ciertos hospitales aparentemente se les está negando el ingreso a personas que no tienen seguro. Eso es algo que como latinos tenemos que hacer self-advocacy, autoabogacía, en el decir, primero irnos con las palabras ciertas, de decir, no, realmente estoy muy enfermo, me falta el aire, me estoy desmayando, me estoy desplomando. Y a veces, si no hay intérpretes, no sabemos ¿Qué es lo que está pasando? no sabemos cómo explicar lo que nos está pasando y como somos muy respetuosos, a veces nos parece que si la enfermera o el doctor nos dice que no estamos tan mal, entonces será cierto que no estamos tan mal. Sí, correcto. Pero si veníamos tan mal en casa, tenemos que expresar eso. Si estamos teniendo la dificultad, porque a veces puede ser que cuando no nos movemos, nos ponen el oxígeno y se muestra que está en 93, que es lo que, o 92. Pero en el momento, entonces decir, cuando me muevo, en el momento en que se mueve, ¡boom!, cae a 85, 80, Correcto. porque no se logra esa capacidad. Hay que informarnos
informarnos bien para poder informarse bien de lo que estamos sintiendo de forma corta y puntual. Llevo 10 días con COVID. En los últimos 3 días tengo dolor del pecho, falta severa de aire, me cuesta hablar y me estoy desmayando. No es necesario contar todas las... A veces queremos explicar todo, Claro. no. Ser conciso y explicar, esto es lo que me está pasando para que se nos escuche. Exacto, y así también puedan suministrar y también diagnosticar de manera correcta y poder salvar vidas, porque a la hora de la verdad el coronavirus es bien peligroso y entre a más tiempo vayas a un hospital cuando te sientas que te falta el aire, que te duele el pecho, que tengas una tos, que no puedas, ¿verdad? Hablar y tal, es mejor que vayas al hospital a tiempo antes de que se empeore y entonces pues pueda ser algo más lamentable. Mencionaste que están haciendo un esfuerzo para informar a la comunidad hispana del COVID-19 y esto viene a la par con algo que publicaron hoy, que es que publicaron una página web en español donde contiene información del COVID-19 y también verificar los síntomas del COVID-19. ¿Me puedes hablar un poquito de cómo nació esta iniciativa de informar tanto a la comunidad latina como a las comunidades marginadas? Mira, la iniciativa nació de reconocimiento de que estas eran las comunidades que estaban siendo más afectadas. Yo vi a la secretaria de Salud, a la doctora Mandy Cohen, muy resolutiva en el hecho de decir a estas comunidades tenemos que llegar a ellas. ¿Cómo es la mejor forma de que llegamos a ella? Ellos me invitaron a que fuera a hablar en español el 26 de junio por primera vez en el press briefing, en la conferencia de prensa, Sí. y lo mismo hoy. El departamento organizó estos streams, que se llaman estos trabajos de equipos de trabajo de comunidades marginadas, y sobre todo porque es la cuestión de salvar vidas. Otra cosa que creo es que estamos frente a un grupo de gente a nivel gobierno y Secretaría de Salud y de Recursos Humanos que se da cuenta, que reconoce que estas poblaciones contribuyen mucho a la economía de Carolina del Norte y que muchas veces no se ha reconocido ese reconocimiento. De hecho, no se reconoce a través de seguros de salud, no se les reconoce a través de muchos recursos que sí llegan a otras comunidades. Entonces, en parte es darse cuenta de que estas comunidades suelen ser los trabajadores esenciales que manejan y que mantienen nuestra economía. Son los trabajadores del campo y estoy hablando no solo de latinos, pero también de otros grupos, de gente que vino y se refugió como inmigrante en este estado, de gente más pobre en cuanto a lo económico, muchas veces de enormes y ricas culturas, pero que no han tenido, quizás, que no han tenido en realidad el acceso a que se debe tener. Lo mismo con las comunidades indígenas, nativoamericanas, comunidades afroamericanas. Esas son todas comunidades que por diferentes razones estructurales que se llaman, ya sea de racismo, ya sea de falta de entendimiento, falta de aculturación, falta de lenguaje apropiado, de entender cómo conversar con esas comunidades, no habían tenido acceso a la información. Entonces, estamos ahora creando esta vía bidireccional. De hecho, ellos me avisaron que tú querías comunicarnos hoy, esta vía bidireccional de entender a la comunidad, saber qué es lo que la comunidad necesita y ofrecerle recursos a la comunidad. Por ejemplo, el acceso a testeo gratuito es parte de esa comunidad. Y de nuevo, insisto, esto no es solamente, esto es para toda la gente, pero gran porcentaje de la gente que vive en Carolina del Norte es parte de esas comunidades vulnerables y marginadas. Correcto. Te quiero preguntar, porque es todo un honor estar trabajando en medio de una pandemia, informando a la comunidad latina. ¿Cómo usted se siente de ser parte de estos esfuerzos? Hace 30 años que llegué a este país, hace 30 años que llegué como inmigrante, teniendo la suerte ya de ser médica, entonces mi educación me ayudó a que pudiera
conseguir la ciudadanía, entrenarme como hacer mi especialidad de medicina de la familia y la comunidad en Estados Unidos. Desde el momento en que llegué a este país me di cuenta de que había una necesidad terrible de concentrar mis esfuerzos en la comunidad latina y lo he trabajado a esto desde los barrios de Chicago a el campo en Iowa, reconociendo que México, que la gente de México, que México en realidad vivía entre los maizales de Iowa. Y ahora en Carolina del Norte también encontrarme, hace 15 años que vivo en Carolina del Norte, siempre he estado cuidando la comunidad latina, tratando de hacer abogacía, pero pero con el asunto de la pandemia me di cuenta que estábamos ante un problema muchísimo más severo. Y junto con una colega pediatra en Duke, la doctora Gabriela Maradiaga Panayotti, comenzamos lo que se llama Latin 19, un grupo de advocacy, de hacer abogacía, un grupo interdisciplinario de gente que está representando múltiples organizaciones, NGOs, organizaciones comunitarias, gobierno, escuelas, salud pública, departamentos de salud pública, gente que hace investigación y trabajadores de la salud y trabajadoras sociales. Ya tenemos más de 140 personas y a través de ellos su network de gente. Es un honor el poder lograr que se escuche la voz de la comunidad latina. La comunidad latina siempre ha tenido voz, ha tenido música, ha tenido cultura, ha tenido intenciones de trabajo, llegó a este país a trabajar y ha habido mucha gente que los malinterpretó, ya sea por no entender a la lengua, por enojarse porque no entienden de lo que están hablando. Entonces, para mí es un honor poder representar los intereses de la comunidad latina, pero sobre todo lograr que esas voces tan importantes sean escuchadas. No hay nada más importante que las vidas de estas personas y que sean escuchadas y que sean reconocidas con sus contribuciones, con su cultura familiar. Para mí es muy importante, es un honor realmente el que se me haya seleccionado de alguna manera o que se haya escuchado lo que yo estaba diciendo para poder trabajar con el gobierno de Carolina del Norte en este problema. Para mí, el gol más grande para mí es que la pandemia ha puesto una luz, ha demostrado las tremendas inequidades que ciertas poblaciones sufren y viven en este estado. Esto no es único de latinos, pero de otras poblaciones también. Y mi meta es que al final de esta pandemia tenemos una Carolina del Norte, un país más justo, tengamos una Carolina más justa, Claramente. ¿no? En el hecho de que se reconozcan las contribuciones de estas poblaciones, que no estén tan marginadas como un Estado, que dejen de vivir dentro de la mente de la gente, en el margen de la sociedad, pero en el centro de la sociedad, que se les dé acceso a los hospitales, que se les dé acceso a seguros de salud, pólizas de salud, que todos nos eduquemos para entender cuáles son nuestros derechos y que tengamos, como te decía antes, una Carolina del Norte más justa, un país más justo, un país que reconoce las contribuciones y no los culpa y los señala en el dedo como si no lo fueran. Claro. Yo de verdad que es un honor tenerla aquí conmigo en Minuto a Minuto en ENC. Este segmento, como bien mencionaste, yo lo creé con el norte de informar a la comunidad hispana porque vengo de Puerto Rico y sé lo difícil que es estar en un país que no es el suyo.
defenderse, sacrificarse, hacerse entender por barreras culturales es bien difícil y en estos tiempos más del COVID es vital informar a todos y yo tengo una dedicación y lo veo en usted también, así que le agradezco mucho su vocación y ha sido un honor, ha sido un placer, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto para mí y ya sabes, cuando quieras conectarte, también te puedes conectar vía YouTube también, ¿ok? Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Bueno, les quiero decir que para más información recuerden acceder a wnst.com. En la historia les vamos a tener todos los enlaces que discutí con la doctora Viviana para que se mantenga informado durante esta pandemia, que lo que nos queda es ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Así que nada, hasta la próxima. Les habló Darisa Robles. Que tengan un buen día.